Ya saben, a partir de mayo termina el periodo de Jerome Powell, un término de periodo que Trump lleva tiempo esperando. Se han hecho todo tipo de presiones para que saliera de su puesto antes de tiempo, pero no ha sido así. Jerome Powell se ha mantenido al frente de la Reserva Federal y en mayo llega su turno de renovación porque ya hay un candidato, que es Kevin Warsh. Hay que decir que, bueno, a lo largo de la historia de la Fed, por supuesto, que en muchas ocasiones no han coincidido los deseos del Ejecutivo y los de la institución, la Reserva Federal, y bueno, han tenido diferencias porque tienen también diferentes objetivos. La Reserva Federal, por ley, sobre todo tiene que enfocarse en dos cosas, que es hacer que la inflación se mantenga dentro de lo que es deseable y lo mismo en el caso del empleo. Y el Ejecutivo siempre suele tener intenciones más del electorado, de ver que se crece, que se está en un buen momento económico. Pero lo que no habíamos visto nunca hasta ahora es esta intromisión, este asedio que el Ejecutivo lleva haciendo los últimos meses de la Fed y concretamente de Jerome Powell, con todo tipo de insultos y, digamos, invitaciones a abandonar su puesto, que, bueno, Powell no ha decidido no hacer. Ahora lo que toca es intentar vislumbrar, mirar, hacer un poco de pronóstico de cómo va a ser esa nueva Federal Reserve, y es lo que vamos a hacer hoy con la ayuda de mi invitado, que les presento ya rápidamente, Paulo Vieira da Cunha, socio director de Bearbank Consulting. En función de lo que sabemos hasta ahora, ¿cuál dirías que es su aproximación a esos temas regulatorios? Bueno, hay varios, pero y podemos llegar allá. Pero el más importante es que después de la gran crisis financiera, la Fed ha adoptado lo que se llama un régimen de grandes reservas. Y eso ha llevado que el balance sheet ha expandido enormemente. Y entonces, y eso es necesario porque se ha impuesto, junto en el contexto de Basilea III, se ha impuesto a los bancos requerimientos mayores de reserva y requerimientos que se van a índices de liquidez obligatorios y de capital obligatorio. Y la forma de mantener esos requerimientos es teniendo más reservas junto al Banco Central. Eso en Estados Unidos y en otros lados. En Estados Unidos en particular, además, la Fed ha cambiado su régimen y ahora paga tasa de interés en las reservas. De tal manera que es así también que ahora implementa su política monetaria, ¿no? Pagando tasa de interés a las reservas, y entonces lo que la tasa de la Fed hace es estrictamente determinar cuál es el nivel de ganancias de las reservas que los bancos tienen junto a la Fed. Y Kevin Warsh cree que eso no es correcto. Kevin Warsh cree que ese régimen está incorrecto, que deberíamos cambiar. Él no le gusta la Basilea III. Habríamos que cambiar todo ese régimen y volver a un régimen como el régimen anterior, donde hay mucho menos requerimientos de liquidez, mucho menores requerimientos de capital de los bancos, y con eso reducir muchísimo, llegar a un nivel de reservas como era antes, de 500 billones de dólares, que es muchísimo menos de donde estamos ahora. Explícanos un poco cuál es ese acercamiento que hoy por hoy se puede anticipar, que tiene de la estructura de la propia institución. Bueno, nosotros todos estamos de acuerdo que el Banco Central, un buen Banco Central es lo que se llama un narrow central bank, un Banco Central que tiene propósitos mucho claros, como es la Fed actualmente. Pero al mismo tiempo, un Banco Central responde por toda la economía, y una economía extremadamente diversificada. Y en Estados Unidos eso se ha mostrado muy eficaz.
porque hay la estructura de los bancos regionales, además de la estructura del Banco Central en el sí mismo, que está en Washington. Y Kevin Walsh y otros, eso viene de toda una tradición de la Hoover Institution, donde él trabaja en Stanford, han argumentado que eso no es necesariamente bueno, que eso es algo perjudicial, que sería mejor transformar el Banco Central en una institución más menor, digamos, ¿no? Narrow y ágil. Como más pequeña y más centralizada. Más pequeña, ¿no? y entonces con menos influencia de los bancos regionales. Y eso es una transformación fundamental, especialmente por el momento político, José Antonio. Claro. Porque como uno sabe, lo que Trump desea es tener un control mayor sobre el Banco Central. Entonces, en ese momento, hablar de reformas de la estructura de la Fed, incluso otra cosa que se ha demostrado, que se ha comentado, no sé si sería favorable Kevin Walsh a eso o no, pero se ha comentado mucho en, por ejemplo, cambiar el régimen de transparencia que fue introducido por Bernanke, que es el enemigo de Kevin Walsh, y que tenemos toda esa información adicional de la Fed, ¿no? Porque ellos publican cuáles son sus proyecciones, cuáles son las proyecciones de los varios presidentes regionales y de los miembros del comité en Washington y todo eso. Entonces, todo eso es una estructura más moderna, pero también más democrática, más abierta del Banco Central. Y eso es algo que yo creo que Kevin Walsh no le gusta, ¿no? Y eso a largo plazo sería extremadamente perjudicial. ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo más conveniente que pase con la Fed hacia adelante en este momento en el que estamos, más allá de nombramientos de uno u otro? Yo creo que lo mejor que la Fed puede hacer ahora es continuar en la trayectoria que ha venido, una trayectoria de independencia, una trayectoria de transparencia, una trayectoria en donde las decisiones son basadas en mucho análisis, en mucho research, en una capacidad de rodar modelos extremadamente complejos, porque al final del día la política monetaria se hace totalmente en el oscuro. O sea, lo que hay que saber es lo que va a estar pasando en los 12, 18 meses adelante, 24 meses adelante, que es lo máximo que la política monetaria puede hacer. Y nadie sabe qué es lo que va a pasar en 24 meses, ¿no? Entonces se necesitan modelos, se necesita mucho análisis y se necesita fundamentalmente independencia, ¿no? La capacidad de todos en ese sistema de tomar las mejores decisiones posibles de acuerdo con la información y su capacidad de anticipar el futuro que tiene.